Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Hugo Alconadamón. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches, ¿Bien? Juan. Buenas noches. Bueno, vamos a ocuparnos de la causa Odebrecht. Hugo tiene muchísima información del tema, que viene trabajando hace tiempo y con noticias actualizadas de hace pocos minutos también, ¿verdad? En efecto, sí. Bueno, vamos a ver entonces en los expedientes de Hugo Alconadamón la causa Odebrecht, que empezamos ya mismo, Hugo. Sí, lo que tenemos como historia, Marco, ya sabemos muy bien, Juan, con vos hemos hecho un repaso de Lavallato, sí. Varios. ¿Por qué? Porque sigue creciendo esto. No, aparte se está generando una expectativa con respecto al jueves de si finalmente aparecerán nombres de argentinos involucrados en el cobro de coimas. Y yo no sé de adelanto, ¿el jueves qué va a ser? ¿Un globo que se pincha? ¿Realmente va a haber algo importante o no? El jueves comienza un proceso que dependerá de la letra chica cuánto tiempo puede llevar. Lo hice largo. Sí. Lo que significa es depende. Bueno, depende, digamos. Depende. No es que el jueves vamos a saber No los nombres de necesariamente. argentinos que cobraron coimas. No. De hecho, ya hubo una señal que llegó de Brasil. La señal fue, muchachos, cuando le mandemos la información a ustedes en la Argentina, Sí. tienen que respetar el sigilo, ellos denominan de ese modo. Significa una suerte como de secreto de sumario. E incluso dijeron que no haya filtraciones periodísticas. Ya incluso anticiparon eso, como diciendo, muchachos, cálmense, lo que no queremos que, supongamos que llegara parte del material el jueves, que el viernes ya esté en todos lados. Claro. Señor dice, momentito. Y en esa línea, Juan, uno de los últimos pasos que se está dando ahora es que un grupo de fiscales viajará a Brasil este viernes. Y la semana que viene, martes o miércoles, probablemente martes, esté viniendo desde Brasil uno de los máximos procuradores de aquel país a Buenos Aires para continuar con las negociaciones. Entonces, ¿qué puede ocurrir el jueves? ¿Un primer paso? Sí. ¿Una explosión? No. Bien. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a abrir este expediente, obviamente con el juez Sergio Moro. ¿Por qué? Porque precisamente, fíjate que hay un paquete que está cerrado. ¿Por qué? Porque básicamente lo que comienza el jueves es a tirar de la piola. No es que el jueves ya empezamos con una bomba. Siempre y cuando nosotros no podamos conseguir el material. Claro. Que vos ya sabés, Juan, que hace 1 año y medio que venimos atrás de esta historia. Sí. Pero eso es parte de las reglas periodísticas. Veremos si podemos hacerlo o no. Bueno, avanzamos entonces con el otro tema. ¿Por qué? Porque tenemos, entre otros aspectos, que este domingo, ayer, nosotros en el diario precisamente dimos un paso más. ¿En qué? En centrarnos en qué información puede venir de Brasil. Y el eje central es doble. Por un lado, el grueso del material que tiene Brasil es sobre los intermediarios. Y solo hay indicios sobre quiénes podrían ser los receptores finales. ¿Qué significa esto? Un clásico de la corrupción. ¿Cuál es? Muy pocas veces tenés a el que corrompe y el que recibe el dinero negro cara a cara. Por lo general lo que ocurre es una triangulación. ¿Sí? Claro. Hay un tercero que aparece, que se presenta como mediador, como lobista, como consultor, que incluso hasta te emite una factura y te inventa proyectos locos. Sí, asesoramiento. Exacto. Esas cosas insólitas. Te voy a dar un ejemplo y un ejemplo para que nos están viendo ahora. En el caso Siemens, había un consultor que para triangular el dinero de las coimas argentinas emitió facturas sobre el estudio para la extensión de las redes de subterráneos en una ciudad chilena que no tenía subterráneos. Bueno. En un dibujo. En este caso lo que tenemos es que van a llegar algunos datos, esto ya lo tenemos verificado, sobre intermediarios e indicios sobre los receptores finales, por eso el rostro de Julio De Vido, que está allí siempre presente como uno de los que son candidatos al Lavallato, ¿sí? Pero Julio De Vido en este caso como un presunto intermediario como o un presunto beneficiario. receptor final. Receptor final. En efecto. Bueno. Estas son las sospechas. Ahora, vamos al siguiente paso. ¿Por qué? Porque ya tenemos, además, un nombre y un rostro que crece cada vez más en Lavallato. Este señor, para quienes no ubican, es Jorge Corcho Rodríguez.
el Corcho Rodríguez, a algunos más vinculados al área de espectáculos recordarán que quizás fue pareja de Susana Jiménez. Ahora es pareja de Verónica Lozano. Sí. Y a su vez, para quienes cubren más temas duros... Fue socio de Galimberti. En efecto. Bien, Juan, usted cubre temas duros. Entonces, este hombre, a su vez, durante los últimos años, durante el kirchnerismo, hacía una suerte de doble rol. Por momentos representaba a Odebrecht ante el gobierno argentino y por momentos daba la sensación de representar al gobierno argentino frente a Odebrecht. Esa suerte de embajador que no sabes muy bien a quién representa y ante quién representa, bueno, esa dinámica. O sea, según el fiscal Delgado, creo que fue el que dijo que él representaba a Odebrecht, o se presentaba como representante de Odebrecht. En efecto, lo que ocurrió fue, nosotros ayer domingo, Juan, publicamos una historia justamente revelando que el señor Jorge Rodríguez sería el eslabón clave en la operatoria ilegal de Odebrecht. Y esta mañana el fiscal Federico Delgado, que es uno de los fiscales argentinos abocados a Lavallato, confirmó que ya han encontrado distintos documentos en los cuales el señor Rodríguez se presentaba en distintas oficinas públicas como precisamente lobista de. Bien. Avanzamos para saber qué vinculaciones habría dentro del kirchnerismo, ¿no? Sí, con socios locales. Porque lo que era interesante es este clásico de los últimos años del kirchnerismo de imponerte los socios locales. ¿Qué significa eso? Vos querés hacer negocios en la Argentina, muy bien, tenés que designar a esta empresa o a esta persona en el proyecto. Sea como socio, subcontratándola o como vos quieras, pero tenés que meterla. Entonces, recordemos, Juan, ¿te acordás? Hace unas semanas con vos hablamos de otro capítulo de Lavallato, en la cual el juez federal Sergio Moro cuenta cómo Julio De Vido se mete en una negociación e impone que Electroingeniería se quedara con Transener. Exacto. Entonces allí directamente fue una negociación en la cual se involucra un ministro argentino y le impone a una empresa brasileña, vos tenés que hacer negocios con esta empresa Electroingeniería. En esto, lo que empieza a salir a la luz, que en Lavallato hay distintos indicios de la misma dinámica. ¿Vos querés hacer negocios en Argentina? Contratalo a él. Hablamos de casos de corrupción pública y obviamente privada también. ¿Qué rol tuvo o tendría Carlos Wagner en todo esto? De hecho, en la siguiente lámina vamos a estar viendo... ¿Lámina se le dice? Sí, placa. Placa, bien. Ponele placa. Usted me está enseñando, Juan. Téngame paciencia, yo vengo de la gráfica. Juan me está guiando. Rápido, aprendés muy rápido, muy bien. El señor Carlos Wagner, para quienes no lo ubican, fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción durante 8 años del kirchnerismo. De hecho, entró en 2004, se marchó de la presidencia, pero terminó como vicepresidente en el año 2012. Este señor es dueño a su vez de una constructora que se llama Esuco. Esuco es una de las mayores empresas constructoras de la última década en la Argentina. Este señor, a su vez, están empezando a crecer también las sospechas, los indicios de que algún rol tuvo en Lavallato y que este hombre pudo ser o uno de los intermediarios o uno de los socios locales impuestos por el gobierno argentino en esa dinámica. ¿Vos querés hacer negocios en la Argentina, señor Odebrecht? Contrátelo a Wagner. Esta es una de las dos opciones, ¿sí? El otro es Calcaterra, que es el que se viene, ¿verdad? Y mire cómo aprendí. La siguiente placa... En la placa que viene vamos a ver que ahí está el primo del presidente de la Nación. Y decir que no dije Filmina, ¿no? No, eso ya es un poco más antiguo. Exacto. Bueno. Ángelo Calcaterra. Igual lo que importa es el contenido, Hugo, y eso te sobra. Ángelo Calcaterra, dueño de IEXA. En efecto. Vendió en realidad. ¿No vendió? Está en eso ahora, en efecto. Se lo vendió a Mindling. Ahora bien, ¿quién es el señor Ángelo Calcaterra otra vez? Es el actual, era el dueño, bien corregido por vos, era el dueño de IEXA, otra de las grandes constructoras que creció y obtuvo muchísimos negocios durante la última década. Calcaterra a su vez es primo del actual presidente Mauricio Macri, sobrino de Franco Macri, el anterior dueño de IEXA, es decir, toda una dinámica del grupo familiar Macri. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de Ángelo Calcaterra? Fue el socio de Odebrecht en el proyecto para el soterramiento del Tren Sarmiento. Entonces, otra vez en esta dinámica que hablábamos antes.
El Corcho Rodríguez pudo intermediar, pudo ser el lobista, el puente entre Odebrecht y Julio Devido. 1. 2. Wagner. ¿Fue intermediario o fue el socio local impuesto desde el gobierno a Odebrecht? Y es lo mismo con este señor. Calcaterra, con su empresa IEXA, ¿fue un intermediario? ¿Fue el socio local? ¿Fue el responsable de los pagos ilegales? Son indicios que empiezan a llegar desde Curitiba, el epicentro de la investigación Lavallato. Recordemos, Hugo, IEXA en algún momento tuvo vinculación con Mauricio Macri. Con el padre Franco hasta el año 2007, el año en que Mauricio Macri asume como jefe de gobierno. Allí Franco Macri vende la compañía y se la entrega a Ángelo Calcaterra. Ángelo Calcaterra continúa desde 2007 en adelante y cuando Mauricio Macri gana la presidencia, empieza el proceso de él de tratar de venderla. Entonces primero intentó con los chinos, finalmente se la vende a Marcelo Mindling, el dueño de Pampa Energía. Pero el presidente Mauricio Macri nunca tuvo vinculación. Hasta donde yo sé, no. Con IEXA no. Bien. Hasta donde yo sé. Bueno, vamos a avanzar porque tenemos Devido, Wagner, el Corcho Rodríguez, Calcaterra. En efecto. Esto de la negociación es clave para... Yo creo que esto tiene que ver ya casi con la soberanía nacional. A ver. Es decir, casi con la soberanía. ¿Hasta qué punto una empresa puede condicionar a un gobierno a ver si le da o no la información? Es una delgada línea. Vos hablás de soberanía y yo te lo complemento con el Código Penal. De una delgada línea de no caer en una extorsión, en un chantaje. Y los abogados argentinos de Odebrecht lo tienen muy claro. Entonces saben que caminan por un desfiladero muy delgado y están tratando de no cometer ese error. Entonces, lo que ellos plantean es, nosotros lo que queremos es colaborar con la justicia argentina, denos a su vez un gesto de ustedes. ¿En qué dinámica? Lo que plantea Odebrecht es, lo que nosotros queremos es seguir vivos como compañía. Y entonces queremos dar la información, pero no queremos terminar quebrados. Ahora bien, ¿hasta dónde podés retasear la información si en definitiva estás hablando de delitos? Claro. ¿Sí? Ahora, el presidente ha dicho que quiere que se sepa todo sobre las coimas de Odebrecht en la Argentina. Y eso no es más que una declaración política. ¿Qué iba a decir? Tan sencillo como eso. Sí. A ver, vamos a poner el contexto. ¿La paz en el mundo? El contexto, o sea, vamos a darlo. En la práctica, ¿eso que dijo Macri se bajó en alguna orden concreta? Dio una orden al ministro de Justicia, Germán Garabano, que a su vez también le dio una orden a Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, que a su vez no pudieron hacer nada. Pero esto vamos a entenderlo, no es una cuestión de falta de voluntad de Mauricio Macri o incluso de torpeza del gobierno argentino, del Poder Ejecutivo Nacional. Es una cuestión de que no tienen ni facultades legales, ni competencias, ni atribuciones. Punto. Esto no es posible. El Ejecutivo argentino no puede involucrarse en una investigación judicial. Es regla número 1 de derecho constitucional, separación de poderes. Para eso tenés el Poder Judicial. Claro, entonces, no, está bien. Lo que sí podría hacer el gobierno es dejar de lado a Odebrecht en las empresas en las que el Estado argentino, nosotros, le pagamos a esta empresa corrupta. Bueno, esa es una de las órdenes que dio Mauricio Macri, que es analizar esa posibilidad. Lo que ellos están planteando, también hay que entenderlo de esta perspectiva, Juan. Tenés a Mauricio Macri, por un lado, con las sospechas que todavía rodean a su actual jefe de inteligencia, Gustavo Arribas. Sí. Por otro lado, tiene a Lilita Carrió, socia en Cambiemos, reclamándole de que están protegiendo o no avanzan lo suficiente sobre Julio Devido. Él, a su vez, tiene la sensación que puede quedar frente a la sociedad argentina como que no quiere investigar demasiado y no quiere impulsar demasiado esto de Lavallato, a ver si tiene un dolor de cabeza personal, familiar o lo que fuere. En esa dinámica, lo que terminó generando es que Mauricio Macri sobrereaccionó, sobreactuó y terminó dándole una orden a Garabano que Garabano no puede cumplir, que era básicamente sentate a negociar con Odebrecht. Y Odebrecht le va a decir, yo no puedo negociar con vos. Con los que tengo que negociar son con los que tienen las atribuciones legales para negociar, que son los fiscales. Y en eso están. Bueno, Gils Carbó, una vez más en el centro del huracán, nada menos que con este tema, en donde se sospecha que la información que le llegue a ella podría ser utilizada con un beneficio político, es decir, bueno,
proteger presuntamente a un kirchnerista, no proteger a un macrista, ¿es así? Exacto. Ahora, esto también es, si querés, una especulación. ¿Tan fácil puede hacer esto Gil Carbó? Y eso también, por eso te digo, es una especulación política, Juan. ¿Por qué? Porque esto es algo muy parecido, salvando la distancia, por supuesto, con Panama Papers. Si uno de los miembros del consorcio, del equipo de periodistas que alrededor del mundo investigamos Panama Papers, si uno de los periodistas se guardaba información, iba a salir a la luz por algún otro medio de comunicación alrededor del mundo. Exacto. Si Gil Carbó se hiciera la sota, no mirara lo que tiene que mirar, va a terminar saliendo a la luz, o por una filtración periodística, o va a salir a la luz porque en Brasil el juez Sergio Moro lo va a sacar a la luz, o alguno de los fiscales, o algo. Con lo cual ella, que ya sabe que está contra las cuerdas, que puede correr el riesgo de un juicio político, ¿va a cometer ese error? ¿Se estaría entregando ella misma la cabeza para que...? Claro, es un poco infantil pensarlo así, ¿no? Porque obviamente la justicia brasileña conoce muy bien qué información le entrega Gil Carbó y de alguna manera va a hacer saber acá, lo están utilizando para un beneficio político, Juan, ¿no? Vamos a remarcar algo más. Incluso mientras que desarrollan sus propias investigaciones, los brasileños van sacando información a la luz sobre otros países, como la Argentina. Exacto. De hecho, les recuerdo lo que mencioné hace unos minutos. El propio juez federal, Sergio Moro, fue el que reveló en una resolución que firmó allá por febrero-marzo que el entonces ministro de Planificación Federal, Julio Evido, había intermediado a favor de Electroingeniería en la operación de Transener y cobró coimas. Entonces, supongamos que eso estuviera aquí en la Argentina y Gil Carbó lo intentara encubrir, nunca puede descartar que Moro dentro de un mes la prenda fuego y termine ella teniendo que dar explicaciones al Congreso y en un juicio político. Tal cual. Bueno, vamos con la última placa de este primer bloque y es la actuación de la justicia en manos de jueces y fiscales. Sí, vamos a simplificar esto para quienes lo están viendo ahora. Juez, fiscal, procurador de investigaciones administrativas, fiscal. ¿Sí? Estos 5 hombres son los que están involucrados en la práctica cotidiana en las investigaciones del Lavallato capítulo argentino. Les puedo decir quién lleva cada tema, pero básicamente, en vez de pasar revista o incluso decir que si Macri, Garabano, Laura Alonso o que si Gil Carbó, los hombres a los cuales hay que mirar por Lavallato capítulo argentino son ellos 5. Perfecto. Ellos son los que van a manejar la información, ellos son los que tienen que investigar. 3 de ellos son los que van a viajar este viernes a Brasil. Te iba a preguntar, ¿no es un viaje secreto? No. ¿Van específicamente a encontrarse con quién? Con los jueces y fiscales a cargo de Lavallato, capítulo argentino. En particular con la Forza da Tarefa, el equipo de fiscales brasileños que llevan el material y como suele ocurrir en este tipo de reuniones, formalmente lo que te pueden decir es, mire, pídalo de este modo, aquí tienen las cartas rogatorias, de este modo se completan los exhortos. En la práctica lo que te dicen es, pedime esto, pedime esto, pedime esto. Bien, vamos a hacer el primer corte de análisis PM con Hugo Alconadamón. Enseguida volvemos con el caso del juez Freiler. El kirchnerismo lo protege, el macrismo no lo protege. Enseguida Hugo lo cuenta. Seguimos en análisis PM con Hugo Alconadamón. El caso ahora es el del camarista Eduardo Freiler, quien todo indica hasta el momento, Hugo, que va a seguir como juez. Sí, el título podría ser Zafó Freiler. Zafó Freiler, a pesar de que tuvo una denuncia con muchas pruebas de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué zafa Freiler? Porque para avanzar en contra de un juez o un camarista, si querés ir por sea una sanción disciplinaria o su eventual suspensión y destitución, en el Consejo de la Magistratura vos necesitas 9 votos. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura se integra con 13 miembros. Vos necesitas 2/3, sería un poco más de 8, ergo 9. Y lo que le falta al oficialismo es... un voto. Un voto. Que es el voto de el miembro de los académicos, que es Jorge Candis. Exacto. Que ¿cómo explica que no quiere avanzar con la investigación de Freiler? Lo que sostiene Candis es que la investigación va bien, pero que todavía está basada en presunciones, que es prematuro, y que por lo tanto lo que correspondía era esperar un poco. Lo que tenés acá es un ida y vuelta, ¿sí? El Consejo de la Magistratura es un órgano político. Para la investigación sobre enriquecimiento ilícito, para cualquier investigación, está el Poder Judicial, ¿sí? Lo que decíamos en el bloque anterior, es una cuestión de separación de poderes.
Ahora bien, lo que a su vez tenés en el Consejo de Magistratura es el análisis sobre el buen o mal desempeño en sus funciones de los funcionarios judiciales. A su vez, lo que planteaba el grupo que impulsaba la acusación era decir, nosotros lo que tenemos que desarrollar es un primer cuerpo de análisis, una primera investigación. Y sí, por supuesto que son presunciones. Ahora bien, para eso, precisamente para el análisis final y determinar si esas presunciones son correctas o no, para eso está el juicio político, donde a su vez el fiscal, el acusador, puede entregar más material, el que está acusado puede defenderse y allí entonces tomar una conclusión. Por el contrario, Candy dice, no, eso no funciona así. Ustedes tienen que mostrarme todo el material consistente, sólido de acusación antes de decidir si lo vamos a suspender, ¿sí? Y en este ida y vuelta quedaron, en definitiva, 8 votos de un lado y el resto diciendo no da el quórum. ¿El resto coincide con consejeros del kirchnerismo? No estrictamente, pero en líneas generales sí. Y lo que tenés es que, en definitiva, la sospecha estaba sobre Candice en sí mismo. ¿Por qué? Candice era un hombre que se convirtió en un eslabón clave, el 9º voto, que venía durante los últimos años siendo un hombre muy cercano al kirchnerismo, que incluso estuvo aliado y fue parte de Justicia Legítima, pero que durante todo 2015 fue mostrando ciertas, no te digo distancias, pero por lo menos ciertos matices frente al kirchnerismo o al ala dura del kirchnerismo, que por ejemplo es el consejero Rodolfo Tailade. Esas pequeñas diferencias o matices fue alimentando la ilusión de los que querían acusarlo a Freire diciendo nos estamos acercando al 9º voto. En un momento incluso el hombre directo del Ejecutivo en el Consejo, que es Juan Maíquez, creyó realmente que tenía el 9º voto. E incluso hoy lo planteó por radio diciendo, pero si Candice a mí me dijo que iba a votar con nosotros, ¿sí? Y de repente se encuentra con que se da vuelta la situación y perdió ese 9º voto. Nombraste a Maíquez. ¿Y qué rol jugó Julián Álvarez? Julián Álvarez es el contrapoder de Juan Maíquez. ¿Por qué? Mientras que Juan Maíquez, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, se convirtió en el operador a favor de acusar a Freiler, tenés que, a su vez, Julián Álvarez, hombre de la Cámpora, referente de la Cámpora y del kirchnerismo ante el Poder Judicial, se convirtió en el operador para defenderlo. Entonces vos tenías 2 pesos pujando por acusar o defender a Freiler. Y lo que se cree es, Candice esto no lo ha verbalizado, pero se cree que el hombre que presionó y le dio los argumentos a Candice para defender a Freiler fue Julián Álvarez. ¿Qué pasa entonces ahora con Freiler? ¿Sigue con su cargo? ¿Puede insistirse con un pedido de investigación o destitución? Sí, porque lo que ha decidido el gobierno es esperar. ¿Qué significa esto? No es que ya quedó exonerado y se cerró el caso, porque si no estaríamos en una situación parecida a esta de nadie puede ser investigado, ¿sí? 2 veces por la misma. Ahora bien, en lo que ha decidido el gobierno es, sé que me falta un voto, más vale espero. ¿Espero a qué? 2 opciones. Uno, que convencerlo a Candice o convencer a algún otro para que vote y lleguemos a los 9 votos, o, y acá viene un matiz, por eso me sonrío, lo que impone el reglamento del Consejo de la Magistratura, Juan, es que necesitas 2/3 de los miembros presentes en el plenario. ¿Qué significa eso? Que si son 13 miembros, pero hay uno que faltó porque se fue de viaje o lo que sea, te quedan 12 y vos llamás a votación, tenés los votos. Tiene los 8 que no tienen ahora. Te alcanza. Entonces, Candice podría seguir defendiendo a Freiler e igual así podrías avanzar hacia la suspensión y juicio. Entonces, por eso te digo, no es que esto se cerró, sino que es una suerte como de cuarto intermedio. Te quería preguntar también por los casos de Amílcar Ricci. ¿Qué tiene que ver esto? Esto es una investigación que publicamos también ayer domingo, en la cual expusimos otro eslabón
del entramado patrimonial que rodea a Eduardo Freyler. Recordemos para quienes nos están viendo, y fíjate que no he dicho lectores, ¿no? Para los que nos están viendo. Por un lado, teníamos, recuerdan ustedes, a Raúl Mingini, aquel empresario de La Plata, dueño de una fábrica de pastas, que le entregó a Freyler 12 cheques para que Freyler se compre su Mercedes-Benz C250 Blue Efficiency modelo 2013 color negro. Un cochazo, diría un amigo mío. Ahora bien, ahora lo que salió a la luz es otro eslabón. Apareció un señor, Amílcar Ricci, que por un lado es socio de Mingini en una empresa que tiene campos en Santiago del Estero. Por otro lado, aparece en Facebook como amigo de 2 de los hijos de Freyler y por un tercer lado trabaja para Dienst Consulting, una empresa que le paga los viajes a Eduardo Freyler para que vaya a correr carreras de autos de colección y le paga además la guardería de la moto de agua. Ajá. Entonces tenés un entramado en el cual tenés un empresario que le paga, lo ayuda a comprarse un Mercedes-Benz, otro que a su vez es amigo y trabaja en la empresa que le financia, le financia viajes. Entonces es una empresa que le financia viajes a correr a un camarista federal. Ese entramado alienta las sospechas de algunos consejeros que detrás de Dienst Consulting y detrás de Mingini hay dinero de Eduardo Freyler. Ahora, según la investigación, ¿cuánta plata no puede justificar Freyler? ¿20.000 pesos? ¿30.000 pesos? Un piso de 15 millones de pesos. 15 millones de pesos. Bueno. Ahora, otra vez, vamos a matizar esto. Uno es el eje de la investigación judicial. Otro es el eje de la investigación del Consejo de la Magistratura. ¿Sí? ¿Y qué hizo el Consejo de la Magistratura? Algo parecido a lo que hicieron con Ollarvide. Dame tus ingresos, dame tus egresos, dame tus gastos con tarjeta de crédito y dame tus extractos bancarios. Ya solo con eso determinaron que hay un agujero entre lo que ingresa como dinero Freyler con lo que gasta. Más eso lo combinás con su patrimonio y eso solo te da un agujero de 15 millones de pesos. En segundos, Hugo, ¿recordás en los últimos años alguna destitución de algún juez federal importante de parte del Consejo de la Magistratura? No destitución, sino la investigación y la votación para el juicio político. Sí, hubo varias. Recuerdo, por ejemplo, que hace poco estuvo la de un miembro del Tribunal Oral Federal en La Plata, Rosansky, y te puedo mencionar varios más. Lo que sí tenés es, una y otra vez, la tentación del Poder Ejecutivo de tender un puente de plata. ¿Qué significa eso? Al decirte, mira, si vos renunciás, yo no te destituyo. Y eso, uno dice, bueno, la diferencia entre destitución y renuncia es básicamente, entre otros puntos, la jubilación. Y para los otros jueces, abrir. Bien. Gracias, Hugo, un placer como siempre. Vamos a seguir, Hugo, porque nuestro móvil está con Germán Garabano. A ver si está ya conectado al Ministro de Justicia. Sí, ¿qué tal, Juan? Buenas noches. Estamos precisamente con el Ministro de Justicia, Germán Garabano. Y, Ministro, el Gobierno parece tener una estrategia a 2 ramas respecto al caso de Odebrecht. Por un lado, negociar con la constructora brasilera. Y por otro lado, tratar de dar carácter público a los datos que a partir del jueves llegarían desde la Fiscalía brasilera a Gilles Carbó. Entonces, en este sentido, ¿por qué las negociaciones con Odebrecht todavía no han dado buenos resultados? ¿Y por qué el Gobierno quiere hacer públicos? ¿Temen alguna manipulación por parte de Gilles Carbó de estos datos? A ver, el Gobierno lo que quiere es que el tema se clarifique. Necesitamos saber quiénes fueron los funcionarios que cobraron estos 35 millones de dólares que en coimas se habrían pagado en nuestro país. Y lo que estamos haciendo es tratando de colaborar para que la información llegue a la justicia y pueda ser utilizada por la justicia para investigar a aquellas personas que sean sospechadas de estos hechos. En esa línea estamos trabajando en todos los frentes que nosotros podemos dentro de nuestras facultades y también reclamando al Poder Judicial y al Ministerio Público que lleve adelante su trabajo con la mayor celeridad posible. Juan, está Germán Garabano, Hugo también los escucha desde acá. Sí, ministro, buenas noches. Le quería preguntar, independientemente de lo que a futuro pueda o no hacer la justicia, lo que sí puede hacer el Poder Ejecutivo
es revisar los contratos con Odebrecht y no estar todos pagándole con nuestros impuestos una contratación a una empresa corrupta como Odebrecht. Sí, a ver, eso ya está en marcha. En el mismo momento que Odebrecht se presentó, yo le di intervención a la Oficina Anticorrupción, que tiene varias investigaciones en marcha en relación a esta empresa, y también al Procurador del Tesoro. El Procurador del Tesoro es el abogado del Estado y es el encargado, en definitiva, de revisar estos contratos. Tenemos que ser también muy cuidadosos en esto. Hay distintas empresas que están participando de estas contrataciones y hay que ver en cada caso si la contratación tiene vicios, cuáles son los vicios que tienen y en función de eso tomar las medidas. Lamentablemente el hecho de que no hayan avanzado las investigaciones judiciales no ayuda en este proceso. Lo ideal hubiera sido, como sucedió en otros países, que el Ministerio Público hiciera rápidamente acuerdos, que avanzaran las investigaciones judiciales y que el gobierno pudiera hacer esta revisión luego de que avancen las causas judiciales. Esto no fue lo que sucedió en Argentina. El Procurador del Tesoro está trabajando en eso. Ministro Garabano, Hugo Alconada, buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Uno de los ejes centrales que plantea una y otra vez Odebrecht es que en Brasil tiene la posibilidad de arribar a un acuerdo, lo que ellos denominan a partir del régimen de la leniencia. ¿Qué ocurre aquí en Argentina con ese proyecto de ley? ¿Por qué está trabado, si es que está trabado en el Congreso, y si hay factores de lobby que lo están empantanando? Es un punto clave. Nosotros el año pasado, a mitad de año, fue que presentamos el proyecto de responsabilidad penal de las empresas, donde uno de los artículos centrales tenía que ver con la colaboración eficaz, que permitía a las empresas avanzar en acuerdos para brindar información en casos como este. Lamentablemente ese proyecto no se trató durante el año pasado. Este año el presidente en las sesiones extraordinarias, cuando empezó la primera sesión, el 1 de marzo, pidió al Congreso que se aboque a tratar este proyecto y el Congreso empezó lentamente a moverse. Esta semana hay reunión de 2 comisiones en diputados. Nosotros la verdad que reclamamos a la Cámara de Diputados para que avance en este proyecto, para que se mantenga el artículo de colaboración eficaz y también en esta línea estamos proyectando y presentando a varios diputados un artículo adicional, una cláusula transitoria para que las empresas que no son alcanzadas por esta ley, porque esta ley es una ley penal que se aplica hacia el futuro y no hacia el pasado, puedan igual llegar a acuerdos de colaboración eficaz con el Estado argentino para brindar información sobre hechos de corrupción, pagar reparaciones y, en definitiva, poner transparentemente quiénes fueron los funcionarios públicos involucrados en estas maniobras. Ministro, ¿sabe si hay empresarios o políticos que están cabildeando, haciendo lobby en contra? No lo puedo asegurar. Alguna información es que sí hay cierto recelo y por eso nosotros insistimos tan fuertemente en que este proyecto debe ser tratado y lo antes posible y se deben incluir el acuerdo de colaboración eficaz hacia el futuro y una cláusula transitoria para poder lograr acuerdos hacia el pasado, que son 2 herramientas como las que también se sancionaron en Brasil, que pueden realmente ayudar a develar esta situación que hoy la población reclama tan fuertemente. Muy bien, ministro, muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, justo para el tema que estábamos hablando con Hugo Alconada en Análisis PM, habrá que esperar, Hugo, entonces, qué pasa con esta causa.